Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro congreso. Vamos a dar participación. Continuando, por supuesto, vamos a convocar en esta lista de investigadores, oradores. Vamos a convocar a la señora María Alejandra Smith. No sé si ya está por aquí con nosotros. Sí, Ya la hola. veo por aquí. La ¿Me señora María escuchan? Alejandra, sí. Entonces, vamos a compartir con ella en este espacio también desde su formación, tengo entendido, no solo en el área de la arqueología, sino también en otros aspectos de la investigación, específicamente de las misiones jesuíticas, y fundamentalmente por su aporte que ya ha ido realizando a lo largo de este tiempo. También fundamentalmente tiene una participación activa en los diferentes lugares en lo que respecta a los sitios históricos de lo que es hoy la región argentina, en la zona específicamente de Corrientes, en esa zona, y que nos va a hablar justamente de un aporte muy importante sobre la museografía y de un tema muy moderno de lo que hoy hablamos, porque hablamos de moderno, pero en realidad quiero un poquito, arquitecta, antes de meter un poco su ponencia, de que la educación inclusiva fue ya un tema en las misiones jesuíticas. Algunas de las obras, en particular las que guardamos en el Museo de Santa María de Fe, entre las obras artísticas, podemos dimensionar el ensayo de esta metodología educativa desde la educación inclusiva. En particular, dando primero aceptación y cavidad a las personas con discapacidad dentro de lo que es las misiones jesuíticas. Entonces, hoy modernamente hablamos, pareciera que es el boom, ¿verdad?, de educación inclusiva. No obstante, hace 400 años era el plato común diario. Arquitecta, le cedo la palabra y a partir de ahora todo suyo. Muchas gracias por su participación. Bueno, Isabelino, muchas gracias. Buen día a todos los oyentes, los que están participando. Realmente agradecer la invitación al Congreso. Me enorgullece profundamente poder participar. Y bueno, brevemente contarles a quien no me conocen que soy arqueóloga. Tengo formación también como técnica en museología arqueológica. He empezado a trabajar en el tema de las misiones jesuíticas desde el año 2008, es decir, hace 12 años que estoy trabajando en la parte de gestión de patrimonio. Eso me llevó a ir investigando, a ir profundizándome en los conocimientos en relación al patrimonio jesuítico, primero de todo en la provincia de Misiones, luego en la provincia de Corrientes, y tuve también la posibilidad de trabajar en Paraguay con el tema de los trabajos de Yacyretá. Entonces, bueno, de a poco uno va sumando experiencias y eso también lo voy aplicando en el trabajo diario y en los propios intereses de la investigación, que principalmente la obra que presento es el resultado de un trabajo de investigación del año 2016 en una maestría que desarrollé en la Universidad de Barcelona. Y principalmente con el interés de poder quizás hacer un aporte humilde al tema de la comunicación de nuestro patrimonio jesuítico guaraní en un marco de investigación. Entonces, bueno, lo vuelvo a traer en este contexto del Congreso, porque como bien dijo Isabelino, no es un tema que esté agotado. Y desde el momento que publiqué la investigación, se han sumado otras experiencias también en nuevas propuestas museográficas, pero también queda mucho trabajo por hacer. Y el valor que quiero transmitir en esta ponencia es justamente, digamos, de esa mirada
didáctica e inclusiva que debe tener cualquier propuesta museográfica y museológica para este tipo de patrimonio. Así que muchas gracias nuevamente y voy a compartir la pantalla. Perdón, María Alejandra, buen día. Sí, buen día. Hay un ruido de fondo, yo no sé si es de teclado, si es tu micrófono o si hay alguien más abierto. Por favor, les pediría que se interfiere con tu... Ahí paró. Ahí parece. Muy amable, perdón la interrupción. No, por favor, no hay problema. ¿Ahí se comparte bien la pantalla? Sí, perfecto. Bueno. Entonces, el título de la presentación es una museografía didáctica e inclusiva para el Centro de Interpretación Jesuítico Guaraní de Santo Tomé. Bueno, haciendo un poquito de introducción al tema, me gustaría decirle que este legado cultural que ha dejado la obra evangelizadora de la Compañía de Jesús durante los siglos XVII y XVIII en la región, donde se desarrollaron las misiones de guaraníes y su periodo posterior a la expulsión de los padres jesuitas, constituye un recurso patrimonial de gran valor etnográfico, histórico, paisajístico, urbanístico, arquitectónico, artístico y arqueológico de ser preservado para la sociedad en general. Esta es una declaratoria del año 2015 de Mercosur Cultural que me parece muy interesante traerlo a la reflexión y poner en el contexto de esta propuesta. Esta región guaraní misionera, comprendida actualmente por los países de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, exhibe un escenario sociocultural complejo y rico, conformado por aquellas evidencias materiales de naturaleza diversa y en diferentes estados de integridad, y por las expresiones y prácticas tradicionales cuyos conocimientos contribuyen a la comprensión de su historia. En el departamento de Santo Tomé, provincia de Corrientes, se puede encontrar parte de esta rica herencia, y su actual capital recibe el nombre y está emplazada sobre un gran yacimiento arqueológico perteneciente a la antigua misión de Santo Tomé, fundada por los jesuitas en el año 1632 en la región del Tapé y trasladada a este sitio definitivo a orillas del río Paraná en el año 1639. Hoy este patrimonio jesuítico corresponde a la misión de Santo Tomé, que está constituido por un patrimonio tangible e intangible. Completando este rico acervo que subyace en la región misionera es el patrimonio intangible, constituido por los distintos saberes y expresiones populares, el conocimiento de la lengua guaraní, los saberes de herboristería, la tradición del tomar mate, la música, la danza y las manifestaciones de la fe cristiana. En un escenario de turismo cultural creciente en la Argentina, la diversificación del mercado se ha venido manifestando en el surgimiento de nuevos productos, entre los cuales se incluyen las rutas o itinerarios culturales que han ido potencialmente teniendo un importante papel en tanto que constituyen una estrategia desde donde promocionar espacios concretos o temáticas especializadas. La región del litoral del país tiene un gran potencial a desarrollar en este sentido porque comparte un patrimonio en común con los países limítrofes de Paraguay, Brasil, Uruguay, que integran el Mercosur Cultural. En este contexto de turismo cultural, los diferentes pueblos herederos de este legado histórico se han visto en la necesidad de fortalecer su identidad cultural, redescubriendo, recuperando
y revalorizando los elementos culturales que caracterizan e identifican a sus comunidades. En la ciudad de Santo Tomé, pueblo fundado por los jesuitas, se encuentra el Museo Pablo Argiraga, institución que entre su acervo posee una colección de objetos y mapas de la época jesuítico-guaraní. Pero sus salas no presentan una condición favorable en la conservación, presentación e interpretación de su patrimonio. Ante esta situación, desde la administración municipal se identifican dos situaciones. Primero, la necesidad de contar con un nuevo espacio de exposición para presentar esta colección y los restos arqueológicos hallados durante las excavaciones arqueológicas. Y segundo, que este nuevo equipamiento cultural sea un potencial atractivo que genere la sinergia necesaria entre los otros distintos y atractivos relacionados directa o indirectamente con el itinerario cultural de las misiones jesuíticas guaraníes. Muy bien, entonces, la ubicación de Santo Tomé es estratégica. Se encuentra sobre la Ruta Nacional 14. Esto le permite ser acceso a dos de los destinos turísticos más importantes de la región, los esteros de Liberá en Corrientes y las cataratas del Iguazú en Misiones. Además, es parte de uno de los 7 corredores turísticos de la provincia, el corredor jesuítico guaraní que conforma a nivel del Mercosur el itinerario cultural de las misiones. Santo Tomé es una localidad fronteriza que históricamente unía a los pueblos ubicados entre los ríos Uruguay y Paraná, y en tiempos de las misiones. Actualmente, a través del puente de integración, se vincula con la localidad brasileña de San Borja y con la Ruta 14 con los pueblos de Yapeyú, La Cruz, San Carlos, ubicados en la provincia de Corrientes. Originariamente, esta red de caminos, así como los grandes cursos de los ríos Uruguay y Paraná, representaban, como lo es hoy, las vías de comunicación y circulación de personas y bienes, facilitando la integración interna del sistema misionero jesuítico guaraní con el resto del mundo colonial. El nuevo espacio cultural donde está destinado a desarrollar este proyecto de propuesta museográfica es la actual Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. La concepción de este espacio es un espacio multifuncional, tiene como objetivo promover la inclusión social a través del desarrollo de actividades culturales y contribuir a la consolidación de la identidad cultural a partir del conocimiento de nuestras raíces fundacionales y la recuperación de nuestro patrimonio histórico. Entonces, haciendo esa introducción, ubicándolos espacialmente, el objetivo del proyecto de investigación abarca un objetivo general y objetivos específicos. Dentro del objetivo general es trabajar la conceptualización y el diseño de un proyecto museológico y museográfico didáctico inclusivo para el Centro de Interpretación Jesuítico Guaraní de Santo Tomé, y como objetivos específicos son elaborar un guión museológico que transmita un mensaje claro y conciso, y desarrollar una propuesta de contenido museográfico para ambas salas de exposición, basándose en los principios de la museografía didáctica. Ahora, un poco para explicar el marco conceptual de esta investigación, voy a abordar 3 conceptos básicos que guiaron este proyecto. Primero, la idea de lo que es el patrimonio jesuítico guaraní
cómo se gestiona turísticamente un patrimonio de estas características a nivel municipal, y cómo se comunica y se presenta y se interpreta este patrimonio en un espacio que puede ser un centro cultural, un museo de sitio y en este caso un centro de interpretación. Primeramente, hablar de la idea de concepto de patrimonio jesuítico guaraní trabajada en esta investigación. Y les quería comentar que esta conceptualización se fundamenta en el hecho que para comprender el sistema misional en su totalidad se debe estudiar de manera articulada al conjunto de sus 30 pueblos de guaraníes, cuya disposición geográfica y existencia adquiría sentido en un territorio estratégicamente planificado. Siguiendo un análisis histórico realizado por Snijur, por Leviton y Gutiérrez, el concepto de rescate integral del territorio del sistema misional involucra avanzar más allá de los trazados urbanos de los pueblos de las misiones, profundizando la investigación sobre las estancias, los caminos, las formas de producción, organización y distribución de los bienes, así como también el estudio de los asentamientos transitorios, los aspectos que hacen a la identidad de cada uno de los conjuntos jesuíticos de guaraníes y sobre el paisaje cultural de la región guaraní misionera. Esto implicaría que otros conjuntos o sitios arqueológicos puedan ser rescatados y valorados, aun cuando ya no persista ningún resto monumental. Desde esta concepción, estos pueden ser apreciados multifacéticamente, fundamentalmente como monumentos arquitectónicos, sitios históricos arqueológicos y de acuerdo a sus potencialidades museográficas. Según Snijur, esta es la única forma de que el patrimonio misionero guaraní recupere su potencialidad plena en el plano histórico-cultural, patrimonial y turístico. Como segundo concepto a desarrollar, me gustaría explicarles cómo se toma esta idea de recurso patrimonial o cómo se debería tomar la idea de recurso patrimonial en o dentro de una gestión turística municipal. Se entiende por recurso patrimonial a todos aquellos elementos culturales y naturales que fueron reconocidos por la sociedad y que ésta le otorga una serie de valores de referencia, cambiantes y mutables, que los singularizan y los convierten en recursos patrimoniales susceptibles de ser preservados, analizados y estudiados, y cuyo conocimiento contribuye a la comunidad científica y a la sociedad en general. De este modo, el recurso patrimonial se convierte en lo que podríamos denominar un producto cultural, sobre el que se puede realizar una actividad, visitar, asistir, participar, estudiar, comprar, porque está formulada una propuesta de accesibilidad al mismo, tanto temporal, espacial y económica, para el público, siempre controlado para asegurar la conservación del recurso. Asimismo, si el producto patrimonial se promociona, entonces decimos que estamos ante una oferta patrimonial, que es cuando el producto cultural o natural es promocionado mediante un programa de actuaciones de comunicación dirigidas a un determinado público, a través de publicidad, folletos, libros, campañas audiovisuales, redes sociales, páginas web, etc. Ahora bien, sobre los productos patrimoniales ya existentes, los gestores estructuran el producto turístico patrimonial. Posteriormente, este producto turístico patrimonial se convierte en una oferta turística patrimonial dirigida al público cuando pasa por procesos de promoción y o comercialización a través de las redes de venta y o comunicación turística.
Y finalmente, la parte que complementa a este marco conceptual es la idea de la museografía basada en la didáctica. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de una museografía basada en la didáctica? Bueno, se consideran, por ejemplo, las técnicas propias de la museografía cuando se aplica en la adecuación e intervención de nuevos espacios patrimoniales, con la finalidad de facilitar su presentación y su comprensión, mediante la elaboración de un producto que sea accesible, utilizable y comprensible a públicos muy variados, los más variados y amplios posibles. Es de aquí donde interviene el concepto de didáctica para alcanzar a este público destinatario de amplio espectro. Es una conceptualización que lo han abordado en España, desde con el equipo de Patri, de la Universidad de Barcelona, ya desde el año 2011. Cuando hablamos de didáctica, nos referimos al conjunto de técnicas o artificios universales existentes cuya finalidad es transmitir conocimientos de la forma más eficaz, rápida y agradable al mayor número de personas. Este concepto concibe a los objetos como herramientas para la propia educación y para el aprendizaje, pero que aplicado a un espacio de interpretación requieren de informaciones complementarias, de contextualizaciones, de herramientas de interpretación que permitan a los visitantes integrarlos en su red de conocimientos. Entonces, el eje fundamental de este tipo de museografía es la elaboración de los guiones museológicos según estos criterios didácticos y el uso y práctica de diversos recursos museográficos para hacerlos más comprensibles. Entonces, a partir de esta conceptualización, la propuesta metodológica fue analizar cuál es la situación actual de los conjuntos jesuíticos en todo el territorio de las misiones y qué pasa con sus centros culturales o sus centros de interpretación. El estado actual de la puesta en valor de la región misionera entre Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay queda expresada de la siguiente manera. Argentina comprende 15 pueblos, o sea, dentro de sus territorios se encuentran 15 pueblos de origen jesuítico. Paraguay tiene en su territorio 8 pueblos y Brasil tiene los 7 pueblos restantes. La puesta en valor de este patrimonio para la actividad turística se desarrolla en la actualidad en 9 de esos 30 conjuntos jesuíticos, sitios que fueron declarados por la UNESCO Patrimonio Mundial de la Humanidad. Pero, ¿qué pasa en nuestra región, en las provincias de Misiones y Corrientes? Porque este proyecto de investigación, si bien tiene un análisis macro al inicio, pero para acotar el objeto de estudio me centré en este rico acervo que tiene la provincia de Misiones y de Corrientes, de las cuales Misiones conserva 11 de esos pueblos y Corrientes 4 pueblos. Pero este patrimonio es mucho más vasto y rico y no se circunscribe solamente a los conjuntos monumentales, sino también a los museos y centros de interpretación dedicados al patrimonio jesuítico guaraní. Entonces se analiza el patrimonio de estos 18 centros ubicados en el territorio argentino. Bueno, dentro de estos equipamientos patrimoniales se hace en esta investigación se hace una clasificación entre aquellos grupos que tuvieron una renovación museográfica, que no tuvieron una renovación museográfica, aquellos que tuvieron renovación museográfica y aquellos que también presentan una o más renovaciones museográficas.
A partir de esa identificación, lo que hago es clasificar según los principios didácticos y las técnicas expositivas. Entonces, esto voy a pasar un poquito más rápido, para también mostrarle que bueno, van surgiendo, ¿no es cierto?, resultados según estos principios aplicados. Como les decía, en esta anterior filmina, la clasificación se realiza en base a los principios didácticos y las técnicas positivas. En esta segunda, sobre esos mismos principios didácticos, pero en relación al público y a su mensaje. Y en tercer lugar, según los principios didácticos, pero en relación al personal. Entonces, como conclusión de este análisis brevemente mostrado para ustedes, podemos decir que observamos a nivel general que estos centros se encuentran, en realidad acá hay algunas actualizaciones que se dieron, por supuesto, en la provincia de Misiones y Corrientes en estos años, pero por lo general hay un estado de abandono de los centros culturales o los museos de sitio. Y algunos, bueno, tuvieron la posibilidad de desarrollar una museografía más acorde a los tiempos modernos. Hay otra la mitad, digamos, una gran parte, que han desarrollado modelos de exposición y que tienen una mayor intensidad didáctica, promoviéndose como espacios creativos, transmitiendo un mensaje a través de un lenguaje sencillo. Y debemos, digamos, para este análisis fue necesario resaltar esas falencias que justamente impiden lograr que se cumplan estos objetivos, o sea, estos objetivos de que la muestra museográfica sea didáctica, sea accesible, ¿no es cierto? O sea, que se cumplan los objetivos eficazmente. Por ejemplo, algunas de las falencias identificadas fueron textos demasiado largos, o la tipografía incorrecta utilizada en los paneles, o las cédulas explicativas de las vitrinas que generan dificultades en su lectura, o el diseño inadecuado del mobiliario, muchas veces no adaptado a las necesidades de todos los segmentos de público, o a la falta de elementos de intermediación que genera una experiencia más interactiva con los usuarios. Entonces, traemos ese análisis quizás de resultados positivos y negativos de cada uno de los centros culturales analizados, de sus fortalezas y de sus debilidades, para proponer esta propuesta museográfica para el Centro de Interpretación Jesuítico Guaraní. Y principalmente respondiendo estos interrogantes: ¿qué queremos contar? ¿Quiénes se benefician? ¿Y cómo lo queremos contar? Entonces, ¿qué queremos contar? Vamos a responder desarrollando un guión museológico. ¿Quiénes se benefician? Tendremos que analizar el público meta. ¿Y cómo lo queremos contar? Se lo desarrolla a partir del contenido museográfico. Entonces, hablamos de salas de interpretación o de centro de interpretación. ¿Y por qué hablar de un centro de interpretación? Bueno, nosotros creemos que son equipamientos creados para valorar el patrimonio cultural de un sitio determinado y transformarlo en un producto didáctico, cultural y turístico. Pueden convertirse en un factor de desarrollo turístico y de recuperación de la identidad cultural de los habitantes. En este sentido, la decisión estratégica de crear un equipamiento con una comunicación interpretativa de su patrimonio se debe al contexto donde está inserto el sitio y su articulación con el territorio, identificándose dos situaciones: la necesidad de una comunidad receptora que
que requiere de un espacio adecuado para mejorar la situación de conservación y presentación de las colecciones que se encuentran expuestas en el Museo Pablo Argilado, así como un lugar de presentación e interpretación de los restos y estructuras arqueológicas excavadas en el casco histórico de la ciudad de Santo Tomé. Y segundo, o sea, la segunda situación identificada es la necesidad del mercado turístico, que demanda la generación de nuevos productos turísticos patrimoniales que sean atractivos potenciales para el desarrollo dentro del itinerario cultural de la región de las misiones jesuíticas de guaraníes. Por eso creemos que la creación de un centro de interpretación para el sitio histórico arqueológico de Santo Tomé mejoraría las situaciones identificadas. Ahora, con respecto al guión museológico, lo elaboramos según los criterios didácticos, como le había mencionado, tratando los contenidos conceptuales, o sea, las cosas que se explican sobre los objetos expuestos, así como los contenidos procedimentales, acercando al usuario a los métodos y procedimientos con las que operan las diversas disciplinas. El guión museológico fue realizado mediante la investigación histórica y la investigación arqueológica. Y se comienza por construir una red conceptual que permite elaborar una secuencia cronológica de hechos y lugares históricos y que ayuden a contextualizar la colección patrimonial que se expone, mostrándola de forma clara y ordenada. Como el tema del patrimonio jesuítico guaraní es tan abarcativo, se eligen 4 tópicos o temas a trabajar en el espacio expositivo. Estos temas están seleccionados en base a 2 ideas principales que se desea transmitir al público visitante. Primero, que las misiones jesuíticas de guaraníes fueron una experiencia única de integración social, cultural, económica, política y comercial en la historia colonial de América, de donde surgirá una región y una cultura con identidad propia, y un hombre como expresión viva de esa nueva realidad, el guaraní misionero. Como menciona Snijur, cada uno de los 30 pueblos guaraníes tenía características particulares y cumplían un rol determinado en el complejo entramado de la provincia jesuítica de Guaraníes. Entonces, si abordamos la valoración y el rescate de un conjunto jesuítico, no debemos perder de vista aquellos aspectos peculiares que lo hacían necesario y vital en el contexto de los demás pueblos. Esta conceptualización histórica genera un rescate y puesta en valor integral del conocimiento de los vestigios existentes de la antigua misión jesuítica guaraní de Santo Tomé, que no se circunscribe solamente al estudio de los vestigios pertenecientes al pueblo reduccional, sino también las tierras que formaban sus estancias y plantaciones, al paisaje cultural de la región guaranítica y sobre aquellos aspectos que hacían y hacen a su identidad. Perdón, Alejandra, sí, Alejandra, deberíamos ir redondeando, por favor. Sí. Bueno, termino con esa idea y avanzo con lo otro. Entonces, deberíamos tener en cuenta también el paisaje cultural y aquellos aspectos que hacían y hacen a su identidad. Dentro de esta misma propuesta se han seleccionado el patrimonio a exhibir según el concepto de guión, ¿no es cierto? Entonces acá les muestro algunos objetos que prácticamente es gran parte de la colección del Museo Pablo Argilada. Y bueno, respondiendo a la tercera pregunta, a quién está dirigido, y el proyecto trata de estar diseñado para llegar a un público amplio con características diversas, ¿no es cierto? Entonces, la propuesta museográfica se divide en 8 escenarios donde se van desarrollando 4 tópicos o temas que van explicando y haciendo conocer el proceso de ocupación previo a la misión jesuítica hasta luego del periodo posjesuítico, luego de la expulsión,
y cerrando la visita dentro de ese espacio de exposición con el desarrollo de la identidad cultural regional. Un poco para que sea ilustrativo, o sea, cuál es el espacio, ¿no es cierto?, a intervenir museográficamente. Y aparte de comentarles que, aparte del desarrollo de la exposición, el contenido museográfico también incluye módulos museográficos que, por ejemplo, van a ser aplicados en base a módulos táctiles, a pantallas interactivas, a módulos interactivos de observación, a módulos interrogativos, interactivos de formulación de hipótesis y de base emotiva. Creo que 2 puntos más y ya termino. Simplemente mencionarle las estrategias que se desarrollan en la publicación para ofrecer un espacio accesible e inclusivo, y esto fue resultado del relevamiento que se hizo en los centros culturales de la provincia de Corrientes y de Misiones, y básicamente son la accesibilidad que hay que tener en cuenta para las personas con discapacidad física y motriz, la accesibilidad para personas con discapacidad visual, para discapacidad auditiva y discapacidad física. Y eso hay que tenerlo en cuenta en el espacio exterior del equipamiento, en el espacio interior del equipamiento y en la información que se divulga sobre ese equipamiento. Finalmente, la propuesta que complementa a la sala de exposición o a la propuesta museográfica es realizar actividades en forma complementaria dentro de ese mismo espacio que incluye o comprende un salón de usos múltiples, ¿no es cierto? Y como conclusión, diría que las situaciones identificadas con respecto al espacio expositivo, al mensaje y recursos museográficos propuestos son muy diversas. No se observa implementadas las estrategias, en muchos de ellos, las estrategias de accesibilidad física, visual y comunicativa a las exposiciones, ni en el entorno de los equipamientos. La herramienta para la planificación interpretativa de los equipamientos se hace presente en el diseño museográfico, por ejemplo, de las observadas del Centro de Visitantes de Santa María la Mayor, del Museo Provincial Andrés Guapurarí, del Museo Histórico Arqueológico Miguel Nadasdi y Museo Regional Aníbal Cambas en la provincia de Misiones, y en Corrientes, en la sala de exposición del Museo Jesuítico de San Carlos, en el Museo Parroquial Félix Mansilla y Centro de Interpretación Ñembiatí, ambos en la localidad de La Cruz. La propuesta de un nuevo producto turístico patrimonial para Santo Tomé está desarrollado a partir de los principios de la museografía didáctica. Estas técnicas y principios tienen como finalidad facilitar la presentación y comprensión del patrimonio jesuítico guaraní, generando un producto accesible, utilizable y comprensible a públicos muy variados. La implementación de este producto en la zona ofrecerá un valor agregado evidente en el mercado del turismo cultural regional, como generador de una experiencia diferenciadora dentro del itinerario cultural de las misiones jesuíticas de guaraníes. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Alejandra. Un gusto de compartir, de escuchar su ponencia. Evidentemente, como habíamos dicho al inicio, un tema aún que está dando sus pasos incipientes, ¿verdad?, en el área de la comunicación de nuestro patrimonio, atendiendo también el respeto y también lo que se refiere a las personas con discapacidad, o efectivamente también muchas veces cómo comunicar este patrimonio a personas que también no puedan llegar hasta el sitio, que sabemos que es a través de este medio, pero que también hoy los medios interactivos nos permiten acercar. Si hay alguna pregunta concreta del público, considerando que estamos cortos en el tiempo, o alguna apreciación para dejarla libre a la señora María Alejandra. David, sí, adelante. Un ratito, David, tu micrófono. Ahí está, David. ¿Qué tal, Alejandra? Muy linda presentación. Me Hola, gustó David, muchísimo. muchas gracias.
todo, bueno, porque yo corro en un museo, entonces entiendo unas de estas cositas, tiraste muchos tips y muchas digamos, líneas de trabajo dentro del museo que son muy interesantes, sobre todo estos museos ahora inclusivos, ¿sí? Que tengan gran accesibilidad a todo el mundo. Y la pregunta puntual es, partiendo, digamos, de uno de los enunciados que vos dijiste en tu presentación acerca de que de las misiones jesuíticas como experiencia única de integración social, partiendo de eso te pregunto si dentro de lo que es la infografía, la cartelería del museo que vos estás desarrollando y demás, y estas van a ser bilingües, castellano-guaraníes, guaraní-castellano, ya que me parece interesante que, pensando en corrientes, que entiendo que, si no me equivoco, el guaraní es su segunda lengua, fue, digamos, como establecida como que el guaraní es la segunda lengua dentro de la provincia, y teniendo en cuenta que en Misiones hay muchas poblaciones guaraníes, aborígenes actuales, bueno, es algo que yo incorporé dentro de mi museo, poner la cartelería con sí, que sea guaraní castellano, castellano guaraní, y me parece interesante que si no lo pensaste, sería como una linda experiencia en términos de inclusión y de integración social que esto suceda. Creo que es necesario, sobre todo para nuestra región, y si lo pensaste, bienvenido sea. Eso es todo. Sí, sí, David. Está pensado incluso en agregar también el portugués por la zona limítrofe donde se encuentra Santo Tomé, entonces, e inglés por bueno, el impacto turístico que tenemos en las misiones de turistas extranjeros. Así que está contemplado en 4 idiomas trabajar la panelería de las salas de exposición. Muy bien. Muchísimas gracias, doña María Alejandra, por compartir su experiencia, su interés y su deseo para todo lo que es el rescate y la puesta en valor de nuestra rica misión jesuítica, misión guaraní, que aún está hablando de nuestros museos, de esos pedazos de nuestra historia. Muchísimas gracias. Muchas Muy gracias, bien. Isabelino.